Los profesores representan este prototipo interactivo de Augmented Flying Digno Social. El objetivo principal de esta interfaz es trasladar la exclusividad del restaurante entorno digital utilizando una papelera de colores basada en el negro y dorado para evocar la elegancia y seguridad desde el primer vistazo, buscando en el usuario que no solo vea una página, sino también comience a vivir una experiencia gastronómica. La innovación y el feedback visual, el NAVAR. Iniciando con la arquitectura de navegación, hemos implementado un NAVAR funcional utilizando el principio y visibilidad del estado del sistema. El estado activo. La página actual resalta un dorado para que el usuario siempre tenga la ubicación espacial dentro del sitio. El affordance y microintenciones, al realizar un hover sobre las demás opciones del menú, estas cambiarán de grado. Este feedback visualizado inmediato indica al usuario que los elementos son interactivos, mejorando la intuición en la navegación. El giro y sección y puesta de valor. En la parte central del giro y sección presenta la identidad de la marca con el logo y el lema institucional. La tipografía refuerza el carácter premium. Hemos incluido una breve reseña que funciona como un gancho emocional, alineando con la técnica de String para retener al usuario. Llamados de acción e interactividad. Finalmente estamos con los dos botones principales, el Call to Action, estratégicamente ubicados. El botón de reservas. Nuestro objetivo principal es la conversión. Cuenta con una micro interacción de escala, en crecimiento. Al pasar el cursor, cual genera la respuesta táctil, visualiza e incrementa el clic. El botón de carta, diseñado con un estilo Push Button para no, para no competir jerárquicamente con la reserva, pero manteniendo la misma interactividad de escala. El botón se dirige a nuestro usuario directamente al flujo de visualización de productos, facilitando la toma de decisiones al cliente. El footer contiene la información de contacto y jerarquía, horarios y redes, cumpliendo los estándares de diseño de web utilizados. La carta, consistencias y reutilizaciones de componentes. Continuando con el flujo, estamos en la sección de la carta. Pueden observar que hemos mantenido la consistencia de la interfaz, reutilizando el NAVAR y el footer de inteligencia de software. Esto no solo optimiza el desarrollo, sino reduce la carta de continuidad del usuario para mantener controles de navegación en una posición familiar. Arquitectura y de información de filtrado. Un punto crítico en la organización del contenido para evitar que el usuario se aburra con demasiada información. Hemos implementado un sistema filtrado por categorías, entradas principales, postres y grillas. Integrabilidad de filtros. Estos botones funcionan como disparadores para que nos permitan segmentar visualización en entorno real para estar vinculado con una consulta a nuestra base de datos para realizar solo los elementos seleccionados. El estado visual, el botón todos aparece en estado dorado por defecto, indicando el estado activo del filtro. Patrón de diseño, cars y scroll. Para la presentación de los productos, optamos con un patrón de diseño basado en cars. Cada cars encapsula la imagen del plato, su descripción y técnica al precio, facilitando la legibilidad. La escalabilidad. La interfaz está diseñada para soportar un scrolling vertical, permitiendo la lista de platos crezca de forma dinámica sin romper la estructura estética. El espacio entre las tarjetas garantiza una navegación limpia y sin ruidos visuales. El flujo de conversión. Al finalizar el recorrido de la carta, el usuario se encuentra nuevamente con un call to action de reserva, que es un punto estratégico del PUS. Una vez que el cliente ha sido seducido por nuestra gastronomía, le facilitamos el siguiente paso lógico en un número de conversión, eliminando fricciones en el proceso de reserva. Flujo de reserva y lógica en nuestros negocios, indicando el proceso y usabilidad. Encontramos ahora un núcleo del sistema, módulos de reservas para reducir el sistema del usuario y mejorar la experiencia en un indicador de pasos. Jerarquía visual. El paso que está dorado mientras que los pasos futuros permanecen en blanco, produciendo un mapa mental claro del proceso. Esto con la, cumple para ayudar al usuario a reconocer qué etapa del proceso se encuentra. Componentes dinámicos, calendario y selección horarios. El diseño del calendario y horarios nos hemos enfocado en la integridad de alta facilidad. Estado del sistema. Implementamos 3 estados visuales de fog, hover, para indicar la claridad y el spec, fondos dorados, contexto negro. Para afirmar la selección del usuario, navegación temporal, las fechas que hemos seleccionado permiten navegar entre meses, que les amplía una lógica del backend para validar la disponibilidad en fechas tiempo real. Lógica de negocio y control de errores. Un punto diferencial del prototipo de integración, reglas de negocios, directamente a la interfaz. Este selector son de comensales. Control límites. Hemos establecido un rango de 1 a 10 personas. Manejo de exposición y el feedback. Este usuario intenta hacer el límite de 10. El sistema no solo lo crea, sino que dispara un mensaje de advertencia para asegurar la experiencia excepcional. No adaptemos grupos mayores de 10 personas. Esto es un ejemplo de prevención de errores. Y comunicación clara de las políticas de la empresa, si no tengan que abandonar el flujo. Finalización del paso. Finalmente, tras completar los criterios de selección, el botón de acción se habilitará para conducir al usuario a la siguiente experiencia de todo el diseño. Está pensado para ingreso de datos sea fluido, minimizando los errores y entrada y maximizando la conversión de la reserva. Selección y experiencia personalizada. La comunidad y el spec del control de navegación. Este segundo navegación instalado como experiencia mantenemos la programación del spec con este observar círculo de dos ahora está activo. Mientras la línea de la conversión está el paso anterior contiene eliminada, esto refuerza todo el modelo de seguridad del usuario.
Navegación direccional. Hemos incluido el botón de regresar y un estilo más neutro. Gris y transparente. Esto otorga al usuario un control de libertad para corregir su selección a fecha de tener que reiniciar su flujo. Componentes de selección. Car Selection para elección de un tipo que vela, que vela hemos utilizado el patrón de cars de selección para cada tarjeta representa una imagen aspiracional de alta calidad que comunica visualmente al tipo de evento, romántica, cumpleaños o corporativo. El feedback de enfoque, el hover, al pasar el mouse, un objeto se utiliza como una microinteracción de escala suave. Este efecto no solo es estético, sino que sirve como indicador de foco, confirmando los elementos hasta un punto de ser interactuado. El estado de selección, sí, al hacer clic la tarjeta marca con un borde oriental dorado. Este indicador visual equivale a confirmar la selección del usuario antes de proceder al siguiente paso. Microcopy y valor agregado. Cada tarjeta incluye un microcopy escrito desde el punto de vista del sistema UX. Esto ayuda a que cuando el usuario tome decisiones informales sin antiguas, lo cual reduce la tasa del rebote abandonado del formulario. Estamos guiados al cliente hacia una experiencia de finding que va más allá de una simple reserva de mesa. Llamado de atención. Finalmente, botón de reserva de mesa, paso final que se destaca como la acción principal. Este es el uso contraste dorado sobre fondo que asegura un objetivo final de interfase, siempre los elementos más visibles, cumpliendo la ley del FIS sobre el tamaño y la importancia de los objetos. Registro de bases de datos y resumen de reservas. Validación de consumos ALF externa. Llegamos a tener el último paso de datos con esta selección. El enfoque principal es eficiente de las tres datos. Interacción API y REST. Hemos diseñado un campo para DNI para que funcione como disparador. Al ingresar el documento del prototipo, simula una llamada a una API REST externa, como la RENIEC, implementando una interacción con demora que muestra el nombre completo del usuario automáticamente. Beneficios UX. En estos no solo reduce el tiempo de llamados y de formularios, sino que garantiza que la información sea verídica, eliminando errores de digitación manual. Gestión de campos y text áreas. Este formulario incluye una validación para el teléfono, correo electrónico, un campo de notas especiales, que este último es crucial para el sector fielding, que para la gestión de riesgos de lineamientos, permitiendo al usuario comunique con alergias o referencias especializadas. Datos de almacenamiento de nuestro backend para personalizar servicio. Patrón de diseño. Resumen del mismo. A la derecha implementamos el car resumen con este componente. Es una pieza clave de arquitectura de información porque persistencia de datos muestra el usuario un resumen del tiempo real de lo que ha seleccionado en el paso 1 y 2, que es fecha y hora, confirmación antes de la acción. Nos permite que el usuario verifique su información al realizar compre al finalizar la base de datos, reduciendo la cancelación de errores en la reserva. Conclusión del flujo. Para finalizar, el botón de la reserva actúa como un disparador del elemento de confirmación. Con esto cerramos un ciclo del usuario que es coherente, seguro, estéticamente alineado con estándares de flujo. Después seguimos con el patrón de interfaces. Para finalizar el proceso, hemos implementado una ventana modal. Esta técnica nos enseña utilizada para captar la atención total del usuario sobre la tarea crítica. En este caso, la aceptación de espacios legales sin sacarlo del contexto de su reserva. En el fondo, oscurecido nos ayuda a reducir la distancia, enfocando la jerarquía visual del contenido del mensaje. Lógica del control. Botones condicionales. Desde la perspectiva lógica funcional, el botón confirmar reserva dentro del modal de este estado condicional. Estado deshabilitado. Mientras el usuario no marque el screenshot, el obligatorio acepta de los términos y condiciones, el botón mantendrá inactivo. Disparador de acción. Solo validar la entrada del usuario. El botón cambia su estado de activo, permitiendo el activo de datos está una recepción de interfaz que garantiza el cumplimiento de todas las políticas del negocio antes de procesar cualquier información del servidor. Estrategias de retención, checkbox y marketing. Adicionalmente, hemos ingresado el segundo checkbox funcional para el envío de promociones. Esta es una consideración de marketing automation y CRM. Aunque el prototipo visual el desarrollo está a acción distancia en una bandera en base de datos para incluir usuarios en nuestras compañías de fidelización, demostrando una versión integral de producto digital. Con la última validación del sistema, la solicitud completa y el flujo, como han podido observar en el ANU, no es solo una carta bonita, sino la interfaz diseñada bajo el principio de seguridad, consistiendo en la lógica de sistemas preparada para buscar un entorno profesional de muchas cosas por su atención. Confirmación y transición del ciclo. El feedback de éxito, estado final. Para incluir el flujo del usuario, presentamos una pantalla de reserva confirmada con término de expresión y usuario, de experiencia del usuario. Este momento del feedback positivo al final, el sistema que coordina los datos han sido procesados correctamente en el servidor, generando un sentimiento de seguridad y alivio al cliente para completar el formulario. Generación de identificadores. Como pueden observar, un elemento técnico que declara la generación del código de reserva. La lógica de este identificador no solo es aleatorio, sigue una estructura lógica. Siglas del restaurante, fecha, un backend real. Este código sería muestra llave primaria, okay, cuáles son las futuras consultas en base de datos o para personas de recepción gestiona la llegada de clientes. Resumen de datos final. La pantalla actúa como un recibo digital que retira los parámetros y la reserva. Esta redundancia internacional para un usuario que pueda tomar captura de pantalla o verificación la última vez conforme a sus deseos. Acciones de salida y funcionalidades especial. Finalmente ofrecemos rutas de salida. En primera reserva, este botón está diseñado para disparar el evento de generación de PDF dinámico, permitiendo al usuario tener un comprobante físico y digital on-file. Volver al inicio, un botón que principal reinicia el estado de aplicación, retornando al usuario al home, dejándolo listo para una navegación. Durante la reacción del prototipo en este Figma,
se le consultó a familiares y amigos con respecto a las interfaces del usuario, es decir, el diseño visual del prototipo recogimos resumen de la primera versión, haciendo mejoras anotando la expresión. En el cuadro comparativo tenemos versión 1, problemas destacados, versión 2, ajustes selectivos, solución, justificación técnica. Navegación naval, estáticas, sin indicadores, ubicación y estable hover. Se implementó el activo attention, dorado y micro interacciones de hover, mejorando la visibilidad del estado y sistemas de la orientación especial. Joder informativo. Existe existe el usuario que llegaba al final y no encontraba datos de contacto. Se añadió el folder global a horario de selección de navegación secundaria, cumple con la consistencia de ayudar a la conversión que fuera el flujo principal. Gestión de la carta. Lista plana de platos, difícil navegación para no acceso a información. Finalmente, de filtro dinámico, centrado de vidas, etc. Reduce la carta de cantidad y aplica el principio de dividir venceras. Flujo de reserva. El formulario de reserva no solo es página de denso y confuso. Aplicaciones PET, pasos 1, 2 y 3 de indicador de progreso. Reduce tasa de abandono al funcionar al fraccionar de tareas en metas cortas y claras. Ingreso de datos, llenando la manual de todos los campos, alta probabilidad de error. Integración simulada de API y DNI automático implementando de nombres. Mejora la eficiencia del uso de la integridad de los datos en base a datos. Validaciones. Botones siempre activos, el usuario podría enviar formularios vacíos. Botones condicionales vinculados con checkbox y validación de los campos. Prevención de errores antes de que ocurran mejorando el browser del sistema. Fase 1. Entorno óptimo y componentes de escala. Para empezar esta base, todos nuestros sistemas rehacen la configuración del entorno optimizado. Hemos desarrollado componentes, módulos escalables utilizando JXS, asegurándonos que cada pieza de interfaz tenga única responsabilidad. Para lograr esto, implementamos una gestión rigurosa de estado local de efectos secundarios, empleados en los stacks para controlar la reactividad de nuestras visitas de manera eficiente. Asimismo, dominamos el ciclo de la vida de los componentes utilizando el useSpec, donde lo probamos cuidadosamente y arreglamos dependencias para evitar fugas de memoria, optimizar repeticiones y asegurar que las soluciones de eventos se inicien limpien en un momento adecuado. Fase 2. Escalabilidad y el estado global en tiempo real. Conforme a esta aplicación crece, la gestión de datos puede volverse más compleja, por eso subimos este nivel de implementación de una interfaz altamente interactiva responsable para una gestión de estado avanzada, para evitar el famoso trunking, integrante, integrante de forma exclusiva, Sercon, implementando, por ejemplo, el S-Tron Context en el año 24. Esto nos permitió también centralizar, es decir, los campos de lógica de negocios, estableciendo proveedores de contextos seguros para toda la aplicación. A su vez, esta arquitectura estado nos permitió integrar eficiente APIs simulados y la actuación de tiempo real. Los usuarios reciben feedback de inmediato con la pantalla, siempre se refleja la versión del reciente de la información sin sacrificar la estabilidad. Fase 3. Optimización y rendimiento seccional. Sabemos que una aplicación grande tiene que ralentizarse si no se controla adecuadamente en el ralentizado de la interfaz. Por ello, una prioridad es desarrollar un software altamente optimizado mediante estrategias de memorización para una experiencia que sea fluida. Implementamos el React Memo para evitar los componentes estáticos se vuelvan a dibujar en la pantalla a menos que sus propiedades cambien completamente. Para, para guardar el caché de definición de funciones complejas interactuadas y usa el memo, implementando en el CSR Pages Point JSX, en línea 48, para evitar reclamar filtros y operaciones basadas sobre los datos de cada red realizada. El resultado es una aplicación que procesa instantáneamente, procesa al instante. Fase 4, pruebas y calidad continua. Finalmente, todo esto, nuestro esfuerzo de desarrollar la optimización debería estar respaldado por una garantía de calidad para lograr el establecimiento conjunto riguroso de las pruebas automatizadas, integrando, enfocamos en estos comportamientos del real del usuario, asegurando que los componentes respondan correctamente, sin importar las refactorizaciones de futuras. Y para amarrar a este flujo de trabajo, estableciendo mantenimiento estructurado, implementando la integración del despliegue continuos mediante un grid action. Esto significa que cada push tiene que hacemos para optimizar por nuestra set de pruebas. Análisis de mezclarse garantizado el sistema permanentemente riguroso para la producción. En conclusión, en conclusión, en resumen, hemos integrado las mejoras prácticas de posibles en nuestra aplicación de React, diseño enfocado para componentes de control absoluto, del estado global y efectos secundarios, renderizado, del feed optimizado con una memorización rigurosa, implementando altos estándares de calidad mediante testing de flujo y automatizado. Muchas gracias por su tiempo y un gusto. Chao, Leo.